estamos, continuando, haciendo historia, y con el licenciado Ricardo Calcabrini, y siempre te recuerdo la condición humana. Y la condición humana, qué cosa esta también tan ligada con la condición humana. Después vamos a seguir charlando, pero te tiro como disparador el tema de por qué el ser humano tiene en su condición esto tan arraigado: la gallina de arriba caga la de abajo. Perdón por el exabrupto de que no debe estar acostumbrado. No, quiero decir, ¿Pero se está refiriendo a la cuestión económica? siempre el que dominó, como mínimo, sacó ventaja. El de mínima, vivir mejor. De máxima, desastre, como la última dictadura militar. Vos sabés que cuando yo empecé a estudiar ciencia política, en el primer, en la primera materia era teoría política 1. Mirá lo que me disparás. Sí, Y en teoría política 1 nos daban un librito que se llamaba Introducción a la ciencia política de Marcel Prelot, un francés. No sé qué será de la vida si vivirá ese, supongo que ya no. creo que está mirando. Marcel Prelot, Sí, bueno, sí, profesor, vaya nuestro cariño. Pero lo primero que decía, mirá qué interesante esto, es que la política inexorablemente sí. tiene dos facetas, una faceta arquitectónica y una faceta agonal. ¿Qué quiere decir esto? La política tiene una faceta que es la construcción del poder para modificar la sociedad, para construir tu ciudad, tu provincia, tu país, tu qué sé yo. ¿Eh? Acá está, precisamente, ¿no? El nombre lo dice, arquitectónico, cómo estás construyendo, pero inherente a la construcción está el conflicto, está lo agonal. Y decía Marcel Prelot que es las dos caras de la misma moneda. Sí, pero vos decís está el conflicto, está bien, pero lo voy a refutar al franchute este, porque a veces no es tanto el conflicto, es que pareciera que es de la naturaleza humana. Como yo mando, de mínima tengo algunos privilegios y vivo mejor. De máxima, como ocurrió en la última dictadura militar, hago un genocidio. Que Pero fue, entonces, no estás refutándolo. Déjame que te diga la no idea. estoy refutándolo. No, ¿por qué? Porque se trata de eso, digo, dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿qué pasa? Sí, claro. Yo escucho que últimamente ha sido tan mentado este criterio, la búsqueda de los consensos. Busquemos consensos básicos para que todos nos pongamos de acuerdo. Eso es anata. Eso es una pavada, es Claro. una cuestión absolutamente Si hay intrascendente. distintos intereses, ¿cómo nos vamos a Pero, poner de acuerdo? bueno, ahí vamos. Claro, ¿Por qué? Porque ahí aparece la faz agonal. Vos estás haciendo tu arquitectura, y si tu arquitectura es que la gran mayoría del pueblo viva bien, que el laburante tenga laburo, que haya vacaciones, que bla, 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 que haya buena salud pública, que haya esto y lo otro, está tocando a otros intereses. claro. Entonces empieza la faz agonal. Y ahí está el conflicto. Ahora, ¿quién dirime el conflicto? El poderoso. Ahí te doy la mano. La correlación de fuerzas. Exactamente. Y entonces, que tiene que ver con este programa, si me permitís una pequeña introducción, Introduzca. digo, fíjate qué interesante, habiendo dicho esto y con tu preocupación de quién dirige, quién dirime, porque no se trata siquiera de quién jode al otro, como decía vos, sino quién mata al otro, quién humilla al Claro. otro, quién desaparece al otro. De mínima, digo, por ahí está el que vive mejor. Ponerle regímenes que no han sido opresores, bueno, vive mejor. Ese es el Pero suprimimiento. nosotros vivimos genocidios antropológicos, como Claro, hemos dicho, ¿no? claro. Y entonces digo, fíjate qué cosa interesante, pero ¿y por qué se ocurre eso? Para ponernos en tema, porque tenemos un invitado que le va a dar lustre Sí, a claro. esta charla, desde luego. Pero digo, fíjate cómo es. Nosotros en la década del 60 y del 70, Pato querido, mucha gente no lo sabe, no tiene por qué saberlo, porque fue partícipe involuntario o porque, bueno, estaba en otra cosa. El mundo era un mundo que estaba en ebullición. Acordate de eso, estaba absolutamente en ebullición. Se hablaba del Entonces, hombre nuevo. se hablaba exactamente, se hablaba del hombre nuevo. ¿Y qué era el hombre nuevo? Era el concepto de aquel ser humano que estaba preocupado por la calidad humana mía y del mi Claro, prójimo, la solidaridad. la solidaridad, el compañerismo, y era un sistema posible. Se anhelaba eso. Ahora, ahí venía la discusión.
¿Y cómo llegamos a eso? Porque acá está la médula del tema. Bueno, ¿cómo llegamos a construir la sociedad del hombre nuevo? Racionalmente le explicamos a los poderosos, che, loco, acumulen un poquito menos, que tenemos que repartir, porque Vengo a acá solicitarle te vengo a solicitarte respetuosamente respetuosamente que que compartan. comparta su Fíjense botín. estos hermanos que están revolviendo la basura. La ¿No les verdad, da un poquito porque la verdad que la condición humana, si ustedes piensan un poquito, verán que esa gente que está revolviendo la basura nació igual que nosotros y que vos que tenés tanta plata y va a morir exactamente igual que vos. De manera tal que sería te interesantísimo, peticionamos? claro, que vos Claro, vivas muy bien, pero que también tengas la generosidad para con el prójimo. no, dice. Esa era la discusión. ¿Y la respuesta cuál era? La que vos No, acabas de decir. no. No. Bueno, muy bien. Entonces, Sí, al no, sí. para porque si no lo dejamos en el Ah, no, aire. no, no, complete. Al no, que esta era la gran teoría, la gran discusión, el gran numen de la década de 60 y 70. ¿Cómo corregimos el no? Y el no, ¿Cómo o hacemos? la ¿Con las otra, elecciones? ¿Llegamos a través de las vías de las elecciones? y ¿Le ganamos las elecciones a los poderosos? Por ejemplo, la vía chilena, Salvador Allende, ¿no? ¿Le ganamos la vida a los poderosos a través de las elecciones? Le decimos que no lo saben, que Salvador Allende lo derrocaron, lo mataron, le hicieron un desastre cuando nacionalizó la mina de cobre y quería que fuera de los chilenos. mm, Qué interesante, ¿no? claro. Entonces digo, se llega así, bueno, en la década del 60, en la década del 70 se decía que no. Había un gran sector que decía se llega únicamente a través de la violencia. Fíjate Cuba, fíjate Nicaragua. Entonces, volvamos a Marcel Perelot. ¿Qué es una cosa disfuncional la violencia? No, es una característica de la política. Sí, Porque la que aplican los poderosos también es violencia. Cuando te cagan de hambre, cuando no tenés atención médica, cuando no tenés educación, cuando no... es Eso una es forma de violencia, la claro. pucha que lo es. Muy Entonces bien. la pregunta era, y ahí aparece un movimiento que es desde el Mayo francés, la Plaza de Tlatelolco en México, y aparecen los movimientos subversivos. ¿Qué es un movimiento subversivo? El que quiere subvertir el orden, Claro. el que quiere cambiar el orden. ¿Cómo en ese momento? A través de la violencia. Perdón, pero en ese momento no era visto así. No, En claro. ese momento el Frank Fanon decía, viste, la necesidad de los humillados de Yo te rebelarse. digo más, en ese momento si yo decía, un joven decía, yo soy un demócrata, quiero elecciones, por lo bajo, este es un boludo. Pero era porque era el perfume de época, era otra cosa, era la posibilidad de construir una sociedad distinta. Entonces digo, pongamos en contexto, no defendemos la violencia, Pero con el camino. podemos hacer una crítica profunda, pero profundísima a los grupos armados, FARC, FAP, Montonero, ERP, lo que fuere, lo podemos hacer sin ningún tipo. Sin embargo, contextualicemos. Claro, con- Era un mundo que estaba en ebullición, era un mundo en el cual se creía que se podía vivir mejor para toda la humanidad. Muy bien, y tenemos un invitado que contemporáneo como nosotros, con el que fue protagonista y sigue siendo protagonista. Y lo más importante, yo no sé si es muy esclarecido o no, creo que bastante, pero Lo es, lo es. ejemplos de lucha, loco. Ejemplos de lucha. Eso, sacarse el sombrero, ¿viste? Bueno, vamos a. ¿Cómo hacemos, chicos? Cortamos un poquito y ya viene el invitado. Bueno, muy bien. Seguimos en la condición humana y decíamos, tenemos un invitado que muy acorde con lo que vamos a conmemorar en poquitos días, que es 50 años. ¿No? Siempre los números redondos, por algo los números redondos, 50 años. En este caso es un número redondo que encima los que éramos muy jóvenes en aquella época somos viejos, qué cosa. Qué Sé que porquería. no te gusta, pero bueno, gente madura que no ha perdido el Gente buen madura. gusto, me acuerdo de eso. Estamos con Juan Carlos de Francisco, integrante de la Comisión por la Memoria Militante, que es un estandarte de lucha realmente a través de décadas, no es un día o dos, y es por la vía pacífica, por la vía de la razón, por la vía de la insistencia. Bueno, y se llega a estos 50 años. Así que ¿Por vamos a qué? ¿Por dialogar con Juan qué? ¿Por Carlos. qué? Perdón, pero Sí, dígame. te estaba escuchando ahí y me Sí, quedó la primera que te tiro y podés odiarme sin ningún tipo de problema. ¿Por qué de la memoria militante?
Mira, este nombre se le Se entiende, ocurrió, digo, porque sí, la memoria me parece una cosa extraordinaria, no olvidar yo las atrocidades, pero digo, ¿por qué un, memoria un militante? poco que lo heredé al nombre porque, pero me parece, estoy de acuerdo con él, esto es una construcción que hicieron, creo acordarme, tres compañeros, el flaco Giorgi, Jorge Giorgi, Carlitos Mariano Díaz y Alejandro Andersen, que fueron los que empezaron Esa allá fue la génesis. en el 97 y junto con Cali del Prado. Yo era concejal en ese entonces y después de las leyes de los indultos de Menem y Claro. todo eso, te digo, yo como generación mayor que la de esos chicos, decía, bueno, la batalla por los derechos humanos está perdida, no tenías por dónde entrar. Estaban todos indultados, Menem ganaba los intermedios, elecciones. Menem ganaba elecciones, bueno. Y un día viene una compañera, Marcela D'Alessio, creo que era, viene a dar una charla a la esquina donde estaba la Radio Puente, la FM de Sí, sesenta y sí. tres y vos estuviste ahí, Pero empecé haciendo radio y FM empezaste ahí. Puente, Bueno, 60 y y 63. vino a dar una charla ahí y dice, no, chico, no está perdido porque está el tema de los bebés, que es un delito de acción permanente. Hasta Claro. que no aparezcan el último bebé, es un delito que siguen cometiendo estos genocidas. Por eso, cuando uno ve la foto de los viejitos, tipos de 79, 80, 80 y más largos años que están presos y pobrecitos, piden la, la prisión domiciliaria para ellos, esa gente sigue cometiendo un delito de guardarse secretos que hacen a la vida, a la identidad de las personas, que es dónde están, quién se llevó los bebés que faltan, ahora ya personas mayores, todo, cuál es la identidad real de esa gente que fue apropiada por integrantes de dictadura o dadas así como daban los chicos. Qué interesante, no se me había ocurrido que Recordemos, seguían cometiendo un delito. Es un delito de acción permanente. De acción permanente Porque porque al no decir, te están siguen negando, ocultando. te están negando la identidad. Claro. recordemos la forma en que nacieron y fueron apropiados Ah, esos bebés, ¿no? cuando vino el otro día esta chica, ay, no me acuerdo, que vino a una charla, la chica que nació en el piso de un Ford Falcon Claro. y quedó colgada del Exacto. cordón umbilical y fue la madre, fue testigo en el juicio a la Junta, que es uno de los primeros testimonios que contaba, la mamá ya murió, pero contaba a esta chica que vino a dar la charla el terror que tenían porque venían, salíamos de la dictadura, viene el juicio y a jugar con todo Videla, Gotti, Macera sentaditos ahí atrás. Y no era fácil ¿Sabes que no dar era fácil? testimonio. Yo le contaba a Pato, la vez pasada estuve en Buenos Aires en un bar que está en Avenida Belgrano y Bolívar, Sí. tomando un café con Ricardo Alfonsín, Uh, el hijo de don Raúl sí, Alfonsín, sí, ¿no? Y me contó algo que a mí me movió muchísimo, muchísimo, porque estábamos charlando una cosa, entonces me dice, no, porque imagínate, en mi casa, en ese momento, ¿y qué pasaba en tu casa? oh, Le digo, ¿qué pasaba en tu casa? Y él me cuenta, dice, y mi mamá te va a asustar. ah, Dice, y a la noche llegaba mi viejo, dice, porque la vida real siempre se impone. Uno mira lo institucional, pero después vos tenés que volver a tu casa. sí, sí, Y sí. tu mujer que te dice, loco, te van a limpiar. Y Raúl que interponía recursos de Eh, habeas corpus. Exactamente, y vos sabés que, y además había fuerte poder de fuego del otro lado. Y vos sabés que me contaba como una infidencia, alguna vez lo vamos a traer para que lo cuente, que ¿sabés quién lo persuadió de levantar un poco la pata del acelerador? Felipe González. ¿Te Ah, acordás de Felipe González? claro, primer Primer ministro ministro español. español, que era en ese momento una figura estelar de la política. Después se convirtió en un gran traidor a las causas populares, pero sí, Pero sí, en ese momento en ese momento, y él me contaba que le dijo, Raúl, levantaba. guarda, porque y bueno, claro, porque es como decía él, había una situación en la cual las Fuerzas Armadas tenían poder de fuego, Sí, no era, ahora, Tenían poder de fuego, pero no tenían consenso en la sociedad, está bien, digamos. pero nacieron con consenso en la Sí, sociedad. sí. El golpe de Estado del 76 fue con Tuvo consenso. consenso. Ahora, yo quiero ser de abogado del diablo para meterle picante, porque por ahí, la verdad sea dicha,
hay mucha gente que dice, sí, pero ellos también ponían bombas. Bueno, no cada uno, se puede decir que ustedes como peronistas fueron montoneros en ese momento porque casi todos los peronistas eran montoneros, los jóvenes. Pero Era- hace un poco a la introducción a este programa que estaban haciendo ustedes sí, recién, eso hace a las pugnas que hay en una sociedad, la lucha de clases, llamarle como vos quieras, pero que es por la distribución del ingreso, muchachos, sí. los que se la estaban llevando toda no querían aflojar un centavo como ocurre hoy en día. Por eso tiene tanta vigencia a los 50 años, porque está pasando lo mismo. O sea, Se el pro- radicalizó peor todavía. Pero, claro, el programa económico de la dictadura no llegó a tanto. Este lo profundiza, lo Pero profundiza. para recordar, vos que estás diciendo eso, yo no estoy justificando la violencia, porque eran, No, no. insisto con esto, eran métodos que ahora nos parecen atroces, pero que en ese momento había todo un consenso social en que había que cambiar la sociedad. Sí. Porque si nos vamos a horrorizar, cosa que me parece muy bien, horroricémonos de lo que está pasando ahora en Irán, que lo miramos en la televisión como si nada fuera y resulta que Estados Unidos e Israel están bombardeando criaturas, No, pero me hospitales, parece muy interesante escuelas. lo que dice Juan Carlos, en el sentido de que, porque acá hay dos planos, entonces, blanquemos que hay dos planos. Uno, todo lo que podemos decir de atrocidades, que esto, que ya sabemos, el genocidio, la justicia lo dijo, y bueno, célula subversiva, también han puesto alguna bomba y se murió alguien y todo lo demás. O Pero, sea, pero hubo de los dos lados. yo Ahora, pero aparte de ese me plano, permito corregir. está el plano de la lucha por por distinta sociedad, por una sociedad distinta. Pero hay una Uno, cuestión, Me- uno, yo me- estoy de sí, acuerdo, pero vamos a a ver, esto. Insisto, la guerrilla, como se planteó en la Argentina, era una guerrilla urbana. ¿Se entiende? Hubo experiencias Hubo rurales, pero experiencia como muy Turunco cortitas, pues, en en Tucumán, Tucumán y qué sé yo, pero matorrales. digamos, exacto. Pero fue una experiencia de guerrilla urbana. La guerrilla urbana es una guerrilla absolutamente atroz, porque consiste en esto, en que poner la bomba, en que hacer atentado, en que tomás esto, que tomás lo otro, tratando de ganarle posiciones al enemigo. Sería exacto. extraordinario tener un militar acá para poder charlar de esto. Ujú. Sería extraordinario. ¿Se entiende? No, no estoy defendiendo, estoy haciendo una cuestión, un escenario descriptivo, un escenario de conflicto. Así era la historia. De lo que estamos hablando es que cuando se produce el golpe militar, que déjenme decir, era un golpe militar Sí. cuando estaba Isabel Perón, que tenía una deuda externa de 7.000 millones de dólares, se pagaba con media cosecha de trigo, estaban todas las bocas de expendio del petróleo nacionalizadas. Sí, Cuidado, Ahora, cuidado, pero perdón, quiero decir esto, cuando se produce esto, el poder de fuego de la guerrilla estaba era diezmado. absolutamente Estaba diezmado. diezmado. Claro. Entonces, lo que se está diciendo acá es que después lo que hubo es una cacería humana, sí, Pato. señor. Y hubo mujeres que fueron violadas, vejadas, y como contaba él, teniendo una criatura en un Ford Falcon que tuvo la suerte, otras la tuvieron en el piso mojado. Claro. Estaban diezmadas la guerrilla, a 7 meses había elecciones. A Claro. 7 Bueno, meses había elecciones. sí te acordás Lo de eso. decía Balbín, ¿te acordás? Claro. Lleguemos que sea con Aunque sea muleta. con muletas, la deuda externa de Isabel, que era un mala. Yo era opositor, era peronista, era opositor a Isabel, yo estaba en la tendencia revolucionaria, de la JP de los Montoneros, éramos opositores a Isabel por López Rega y toda la bola esa. Este, Deja 7.000 millones, como decías vos, y hereda la democracia. Alfonsín hereda 45.000 millones de dólares de deuda externa. A partir de ese momento, de esa derrota política, militar y económica, es que tenemos estas democracias de tan baja intensidad, Baja intensidad. porque está condicionada a los factores de poder externo. Permítame porque una omisión. Golpe se dice habitualmente golpe militar, Cívico. golpe pues, cívico, militar, eclesiástico. Absolutamente, sí, Porque el tema de que no es menor esa aclaración, porque en realidad uno puede pensar que los militares fueron la herramienta usada por el poder económico real para hacer
a lo que a ellos les A convenía. defender su interés. Porque vamos a recordar que acá hubo grandes empresas que hasta en donde hubo campo, digamos, detenidos clandestinos, no sé si era en la FOR, en la Ledesma, batían a los referentes obreros, o sea, activa participación del empresariado más importante de la Argentina en ese momento. La represión no fue solamente hacia los compañeros que estaban incorporados a la lucha armada, sino a los cuerpos delegados. Smith, Luis Luis Fuerza. Fuerza, el dirigente sindical del sindicato de Transparente, Luis un Fuerza, tipo transparente tipo, honesto. estaba en una paritaria que no cerraba la paritaria, diciendo que desapareciera el diablo. Ese era el método del poder. Yo le saco la. Era el poder económico que le Claro. decían los militares, hace eso, mata a aquel, Tal aquel cual, otro, aquel me tal cual. molesta. Tal cual. Y, Es un tema que quiero que ahora hablemos de los militares. claro, porque yo me imagino un militar que creyó en la lucha contra el comunismo y todo eso, y vio que los grupos económicos que estaban fuertes en su momento, bajo la dictadura, se crecieron, estatizaron su deuda externa privada. Y O sí. sea, lo que ellos debían privadamente su empresa, se lo Lo debemos todo. Lo socializaron, pasamos de ver nosotros. lo pasamos de ver cada uno de los argentinos. Entonces, ese militar, es un poco como la escena de la Patagonia Rebelde cuando Falcone se da cuenta que le cantaban el Happy Birthday en Claro. inglés y Feliz él era un cumpleaños en inglés. nacionalista. Dijo, qué cagada me Qué mandé. cagada me mandé. Me mandé un cagadón. Bueno, a ese espíritu tenemos que nosotros aspirar a hablarle al espíritu nacional de la Fuerza Armada, del Ejército de Sabio, de San Martín, de Belgrano, de Güemes. Güemes. Tal Ese cual. es el ejército. Yo de chiquito era loco con los desfiles militares, me encantaban. Soy un bicho medio bélico. Y después, viste, vos decís, pero ¿cómo? Y el nacionalismo propio de un tipo que está dispuesto a dar la vida por la patria, que los ve a los tipos a los grupos económicos se la llevan en pala, después te juzgan a vos, lleno de sangre hasta acá, hasta la Totalmente. coronilla. A ellos casi ninguno. Y ellos ninguno. No, ninguno, sigue siendo lo mismo. El de Salta, como es el de Ledesma. Claro. El viejo Ledesma se murió a los 90 años. No lo estaba ahí de entrar al juicio y no pudieron llevarlo a juicio, ¿viste? Digo, vos sabés que. O sea, se trataba de, antes de que se trataba de partirle el espinazo a A la resistencia. a la resistencia, digamos, y por una patria ¿Y mejor. eso por qué? ¿Y eso por qué? La lucha Todo lo que por- decía Porque vos se al produce principio. el golpe, ¿no es cierto? Sí. El ministro, mirá qué interesante, 7.000 millones de dólares, no debíamos nada, ¿se Ujú. entiende? Era el desenvolvimiento propio de cualquier país. Ahora debemos libre. deber 400 y pico mil millones Claro, de sí. dólares. No sé, Entonces no digo, tengo ni idea. muy interesante esto, que es un país libre, independiente, en la medida que nosotros creamos que la patria sirve, que el país sirve, que en la Argentina realmente la amamos. Si no la amamos, si no sirve más, y somos una colonia de quien fuere, bueno, listo, estaremos hablando de otra cosa. Claro. Acá, los tres que estamos en esta mesa, estamos convencidos que la patria existe, ¿no? Claro. Nos gusta el dulce de leche, nos emocionamos cuando vamos al lado y volvemos a Argentina y como un asadito y te encontrás con los amigos, nos abrazamos. Claro. Digamos, hay una característica ontológica argentina que está está en movimiento. Entonces digo, ¿qué pasó? Golpe, mirá qué puntual esto, porque está medido y se puede corroborar, queridos amigos. Asumo Martínez de Oz. ¿Sí? Sí, Firmá. Vos sos Martínez de Oz, firmás. Firmá. firmo. Ahí Asumo, está, como ahí está. ministro de Economía, firmaste, sí. Ya tenés otorgado un crédito del Fondo Monetario Claro. que no pediste. Eso Ya es lo que tenés otorgado un crédito del Fondo Monetario que no pediste. Esto ocurrió en la Argentina. Claro. Y el tremendo deuda externa comienza con Rivadavia, muchachos. Con Rivadavia que pidió plata a los ingleses, esa plata nunca llegó y fue a su bolsillo. Prócer nacional. O sea, digamos, porque alguien que totalmente despolitizado puede decir, te prestan plata, qué bueno. No, es la herramienta de dominación. La herramienta de dominación, porque después, como me debes, no hagas esto, hacia aquello. Pero además, No. como debes, lo importante es que ocupes la Argentina el lugar en el mundo que nosotros te adjudicamos. Es bueno para los jóvenes esto, ¿no? Mm. Sí, sí. ¿Y qué consiste el bueno, el lugar que no...
terminar con las industrias, Ah. desindustrializar. Y para desindustrializar, ¿qué tenés que hacer? Matar, hacer desaparecer a aquellos referentes que defienden la industria nacional. Despedir. Y vamos a completar. ¿Y por qué quieren que terminar con la industria? Porque vos tenés que ser colonia y comprarme a mí los Pero no productos tenés que ser manufacturados. proveedor de División commodity. Internacional del Trabajo, Claro. ellos nos ponen como proveedores de materia prima. Exacto. Nada más, no vaya a meter un gramito de valor agregado en esa materia prima que generaría empleo, desarrollo nacional. No, eso no. No se te pianta un lagrimón cuando así teníamos el primer avión, el auto argentino El 100%. pulqui. El auto argentino pulqui. Y este era 100%. radical. Claro, el pulqui en el cual- Sabiendo eso era radical. Total. Pero era radical cuando ustedes estaban con Menem y con el pulqui con- en el año 49-50 llegaba a había 1000 levantado kilómetros por hora. Sí, de- El pulqui llegaba a 1000 kilómetros por hora. Imagínate Ah, si ¿el era avión? avanzada. Y el auto justicialista, no estoy haciendo peronismo, estoy hablando de desarrollo de la industria nacional, tenía motor Porsche. Cualquiera que sabe de auto, y yo nombro Porsche, en este momento Epa, se le caen las lágrimas. sí. ¿No? Bueno, acá, y él estaba. que tenía Porsche. Motor Motor Porsche. Porsche. Claro. Sí, porque trajimos a todos los ingenieros alemanes. Totalmente, y aparte La mitad. era de plástico aluminio, era de avanzadísima. Eh, Pero no estoy hablando solo de peronismo, estoy hablando de esto que decís vos, un país que tenía pretensiones de ser un país. Claro. Pero el desarrollo de eso después, llegamos hasta fabricar el misil Cóndor, que una de las condiciones que le pusieron a Menem, cuando Menem se entrega, se pasa de bando con armas y bagaje, era destruir el misil Cóndor. Pero ¿sabía quién se lo hicieron desactivar? ¿A quién? A Raúl Alfonsín. ¿Ah, sí? Ah, no sé. Claro. ¿Eh? Claro. Cuando se hicimos un empréstito. Pero Menem me parece que cementó. Ni hablar, Cementó. ni hablar. No Creo digo que yo cómo estaba en actúa unos la. túneles, ¿viste? Se fabricaban, creo que en unos túneles, y cementó los túneles para que. No quedaron. Pero Sí, pasa hoy en día, Sí. Pato, pasa hoy en día. Vos tenés energía nuclear, digamos, yo no digo que esté bien, estamos haciendo un escenario geopolítico. Vos tenés energía nuclear, estás sentado en la mesa de las conversaciones. claro. Si no Claro. tenés nada, sos una hoja en la tormenta Permítanme de las que decisiones ajenas. Y eso empezó en la época de General, con un alemán que lo estafó al viejo, en la isla Huemul, en la famosa claro. isla Huemul, que le decía que iba a desarrollar la bomba atómica. Claro. Me Y había el tipo, olvidado. el Pero era un único mega- alemán chanta, ¿viste? Que los alemanes son un todos- megalómetro. No, tocó un alemán chanta que lo estafó al general. Qué linda la historia. Pero arrancó ahí la vocación argentina de manejar el átomo. Y por eso hoy Argentina todavía vende generadores, reactores atómicos para hacer usinas chicas. Por ejemplo, en una ciudad como Necochea, con un reactor atómico, vos podés generar la energía para una ciudad como Que esta. dicho sea de paso, hasta el día de hoy es la energía más limpia. Mirá qué paradoja. Sí, Claro. sí. Bueno, yo lo que lo quiero sacar de esta huella y entrar en el tema de, el retroceso que hemos tenido, porque tenemos que blanquear y decir, muchachos, estamos teniendo un retroceso, digamos, preocupante. Que hoy se discuta lo que se está discutiendo y lo que se tuvo que discutir en el Consejo Deliberante, que haya un grupo de concejales que diga la memoria completa y qué sé yo. Bueno, la verdad que siempre es bienvenido el debate, pero la verdad que implica un retroceso. Y dijo un escritor que murió hace poco, dice, 80 años luchando y Macri presidente, dice. He hablado del mar. Vivía al pedo, dijo, remató con vivía al pedo. He Bueno, hablado, nunca es al pedo la lucha, pero la verdad que Juanqui, vos sos un tipo que junto con la memoria militante, un grupo hermoso, han luchado tanto durante décadas por este tema y hoy nos encontramos con esto. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué semejante retroceso? Que tenemos que discutir si está bien o con el negacionismo tenemos que Claro. discutir. Yo creo que, Pato, esto son los vaivenes de la opinión pública, de la formación de las ideas fuerzas en la sociedad, que hay vaivenes, pero también cuando esos vaivenes son apoyados por un aparato
de comunicación masivo y todo eso para un solo lado, bueno, tienen mucho que ver. Y con la defección, yo creo que el último gobierno de Alberto no cumplió las expectativas que había generado y la prueba está que después viene un loco, totalmente loco, de derecha radical, radicalizado al mango, y la sociedad le da pelota. ¿Y de qué manera? Por lo tanto, yo lo que creo que lo que están muriendo acá son las anchas avenidas del medio. La avenida del medio, muchachos, no va más. No. O sea, nosotros tuvimos 12 años en el gobierno, el peronismo, y acá hablo como militante de toda la vida del peronismo, no como militante de la Comisión por la Memoria, porque hay otras vertientes en la comisión. Pero el peronismo, con Néstor y con Cristina, no pudimos meter mano en la justicia. Que los factores de poder internacional utilizaban en la época de la dictadura a los ejércitos nacionales como fuerza de ocupación y hoy utilizan a las Supremas Cortes y a los aparatos judiciales. Y eso, tuvimos 12 años mayoría en el Congreso, todo eso. Y la ley de Este, entidad financiera, pusimos, además. poníamos, la ley de entidad financiera también, poníamos a Zaffaroni, por ejemplo, que a los 75 años renunció porque la ley dice eso. Pero me cago en eso, el otro, Farad, uno lo hubo que sacar los empujones. A los Me parece que lo 145 sacaron años. con el cajón. Tenía Tenía razón, como hoy me 90. venía diciendo Juancito, yo justo había leído algo de eso, tiene razón Maquiavelo. Si vos gente tramposa le jugás sin ninguna trampa, yo a los 75 me voy, así estamos. Así estamos, ese es el tema. Entonces yo creo que la calle del medio, esa lo que decías vos, lo del consenso, vamos a ir consensuando a ver que no la quieren largar, no quieren, porque han hecho una acumulación pornográfica de riqueza, es pornográfica. Vos fijate que en la revista Forbes, en la lista de los 50 millonarios del mundo, hay varios argentinos, entonces, bueno, no la van a alargar así nomás, entonces está bien, la violencia la probamos en la década de 60 y 70, No, no. no. Lo que se necesita acá es un Gramsci, marco relación de social, fuerza. un marco Relación de social, fuerza. Relación de dar fuerza. vuelta relación. la conciencia social, Exactamente. que podamos explicar y llegar con este mensaje. Miren, muchachos, nos están jodiendo a todos, a los sectores marginados, a los trabajadores más humildes, a las clases medias, hasta las clases medias altas, que Sí. Ahora, son entonces- los gerentes no digo, "Mira, che, no te necesito más, andá". Bueno, El tipo que entonces, estaba, entonces, de acuerdo a esta argumentación tuya, Memoria y Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad, y es un poquito engañoso, porque no estoy solo por Memoria, Verdad y Justicia, porque eso sería condenar los crímenes cometidos. No, bueno, además de eso es mucho más trascendente y quiero luchar por una sociedad mejor, además. y que una sociedad, bueno, el Por Memoria, lo men- Verdad y Justicia es el primer escalón hacia esa sociedad mejor. Si vos metés todo debajo de la alfombra, los desastres de la última dictadura cívico-militar, no podés arrancar. Buena respuesta. No podés arrancar. buena Digo respuesta. algo, yo cuando hablamos del consenso, dos o tres temitas que te tiro para desarrollar. Cuando hablamos del consenso y cuando veo tan preocupado que estamos por la grieta, a ver, ¿cómo la grieta? La grieta viene del De origen toda la vida. de nuestro gozo. No te olvides, por ejemplo, ¿La primer grieta cuál fue? San Pavón, Martín y... Pavón. No, primero San No, Martín San con Martín, Rivadavia. Sí, por supuesto, no querían que anduviera. O Saavedra con Moreno. Sí, ni hablar, Porteñolandia. Bueno, Saavedra con Moreno, anterior a San Martín todavía. Está bien, pero digo, Porteñolandia, San Con la Martín le provincia. molestaba. Sí. Le molestaba a San Martín, le molestaba a Belgrano, le molestaba que sean probos y que sean nacionalistas de una nación que estaba surgiendo. Pero quiero decirte esto, fíjate qué cosa extraordinaria, porque acá hay cuestiones reflejadas en la historia que es fácil corroborar. Batalla de Pavón. Yo estoy enojado con Urquiza, Manda Yo estoy enojado con Pero Urquiza. por Muy, supuesto, ¿por qué? Porque muy Urquiza- ofendido con Urquiza. Urquiza le que gana a Gracias. Rosas. Urquiza le gana a y Rosas. traicionó. Con el barón de Maguá, ¿qué era esto? Era el que le financió y le puso todas tropas brasileras. Rosa fue derrotado
por tropas brasileras dirigidas por un general argentino que se decía Federal. Esos Pero caseros. eso es casero. Después en Pavón, fíjate que esto que es extraordinario, Grieta, esto es Grieta. Después en Pavón, Batalla de Pavón. batalla de Pavón, ahí cerca del arroyo Pavón, ¿qué pasa? Se enfrenta Urquiza con Mitre. Con Buenos Aires. Mitre con Buenos Aires, con los unitarios. Mitre nunca le ganó a nadie ni a las bolitas. Y a la bolita. Los indios Cafulco lo ya lo sacaron volvió loco. cagando con lanza. No, esto es real. Esto es Dice historia Freita que argentina. perdió un desfile, ni un desfile. perdió. Exactamente. Bueno, ahora, fíjate vos qué cosa. Urquiza le gana. Y Mitre se va. Y la Manuel se lo llama y dice, general, sí, Urquiza se está yendo. Llámelo, que yo me voy antes. Claro, y Urquiza se fue. Y entonces Mitre volvió. ¿Pero por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué le Porque el embajador de Estados Unidos la noche anterior estuvo en la campaña de Urquiza y en la campaña de Mitre. ¿Te dice algo eso? Aunque Mirá, Estados Unidos no era tan poderoso. en sin esa embargo, época. ya estaba, ¿eh? Sí, sí, ya estaba metiendo. Sin embargo, ya estaba. Porque estaba a los Cortina intereses Monroe ya ingleses. estaba. Exacto. Se Monroe ya estaba. Entonces, fíjate qué cosa, ¿de dónde viene la cosa? Ahora, yo tengo dos preguntas para hacer, porque me parece que tocaste un tema muy interesante. Del otro lado también hubo muertos, ¿eh? ¿Del otro lado de qué? Del otro lado, nosotros llamamos, hay un campo que fue diezmado, vejado, utilizado, qué sé yo. Sí, sí. Previo a esto, que fue terrorismo de Estado y que eso no hay manera de Ah, justificarlo. volviste al Digo, 76. del otro lado también hubo muertos. Y la muerte es terriblemente horrible Para todos. para todos. Para todos. Digamos esto también. Y, Eh, y en otro lugar, que quiero ahí, que porque lo tocaste, digo, ¿qué pasa, loco? Porque acá hay algo que no entiendo. Las Fuerzas Armadas Argentinas, que crecieron al fragor de las montoneras de Güemes, de Ramírez. Pero eso fue antes, Ricardo. Pero Al fragor del totalmente, coso de las Américas crecieron pero después. estoy de acuerdo, Claro. pero todavía hoy se dicen Fuerzas Armadas Hay- armantinianas. Hay un tema, West Ricardo. Point se llama el tema. Ricardo, una fuerza armada cuya fuerza aérea Bombardeó. tiene su bautismo de fuego bombardeando la plaza principal, la plaza de armas de su ciudad capital. Bueno, ya te marca cuál es. Matando 350 No, civiles, ¿no? 150 civiles. No toma, Ricardo. Matando 350 civiles. La violencia es espantosa. Yo la sufrí, no la sufrí en carne propia, alcancé a disparar, Pero digamos. el susto estuvo. El susto, seguro. Pero, ¿qué esperaban de un país que después de ese bombardeo, después del golpe, Los fusilamientos. de los fusilamientos a Valle, de la carta del está durmiendo, el general duerme, no lo podemos molestar cuando va la viuda de Valle a pedirle clemencia a Aramburu? No, el general está durmiendo, no lo podemos molestar. Después de los basurales de León Suárez, José León Suárez, claro. la represión del plan Coninte con todo en nombre de la democracia y de la libertad. libertad. Y de la libertad. Y La de la democracia y la libertad. libertad con la mitad del país proscripto. La identidad, la esencia, las tripas de ese pueblo y la mente y el corazón proscripto. ¿Qué esperaban? Y además ¿Qué una, esperaban? claro. Y además hubo una En algún momento, si a la olla le mete presión, está. Explota. Además hubo una Eso es discordancia. lo que le quiero contestar a este muchacho, el concejal Caballero, que hace un Reel, un streaming, No, ¿qué hace? Bueno, perdón. Si le vas a contestar a un concejal, el concejal está invitado, ¿no? obviamente. Por Está invitado supuesto. a Caballero. venir a. ¿Qué no sé de esperaba? quién. ¿Qué esperaba? Porque él dice, del otro, ¿Qué dice él? pregunta. Y no dice, no, la dictadura cometió errores, Sí, sí. crímenes, pero del otro lado también. Ahora, ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba? En un contexto mundial de triunfo de la Revolución Cubana, triunfo de Nicaragua, Argelia, Fatmanon, Pasó en todo África, eso. África era el polvorín. Bueno, ¿qué Europa esperaba? misma.
¿eh? Europa En mismo. Europa, el mayo francés, gana Mao en China en el 49. Bueno, No le fue ¿qué mal al Mao, Pero a esperaba? a los Caballero chinos. se le... No le fue mal a los chinos, ¿eh? No. No, no para nada. A Caballero lo que se le puede decir es, bueno, pero si te había actos subversivos, ¿por qué no ibas con el código, la ley abajo el brazo y decir, Lo que che, hizo, este va a estar detenido? lo No, que ya hizo lo- Tal Alfonsín. familiar Se, está detenido en tal se comisaría. lo dirá cuando venga. A vos, caballero, te digo. Se lo dirá cuando venga. Lo que hizo Alfonsín. Lo que Ahora, hizo la democracia yo pregunto lo siguiente, digo, porque acá hay cuestiones que no me terminan de cerrar. ¿Y cuál es esto? Yo le decía al Pato el otro día, qué linda charla, capaz que la gente se está envolando, ¿no? Pero a mí me gusta mucho. Digo, vivimos en Que lo un, importante es divertirnos nosotros, sino eh, para qué lo hacemos. seguro, seguro, vivimos en un mundo en donde aún existen los estados nacionales. Sí. Si uno mira a la Tierra de afuera, y ves ese globo azul bellísimo, no lo identificás. es maravilloso. Decir, ¿cómo puede haber? Pero, este pedazo de tierra es mío, este es el límite, qué pavada es esa, ¿no? Pero bueno, la realidad es esta. Entonces vivimos en un sistema John Lennon. donde está claro, donde están los estados nacionales. Ahora, el Estado Nacional requiere inexorablemente de Fuerzas Armadas. ¿Qué hacemos? Pero yo, No, No, ya sé que estamos de acuerdo los tres, pero ¿qué hacemos? no, la Hay regionalización estamos. hay que empezar a este debate con las Fuerzas Armadas, pero ¿viste? Hay por que empezar supuesto. O sea, a mí porque me también, encantaría debatir porque con un... totalmente, no porque debatir. por ejemplo, en Malvinas fueron al frente como campeones. Sí, los pibes. Los pibes, a los pibes me refiero. No, no, no. Y mirá qué Hubo paradójico, ¿eh? oficiales, Y hubo mirá qué oficiales. paradójico. La aviación también, que fueron los que bombardearon la Sí, Plaza sí, de Mayo. sí, Sin sí, embargo, fueron los más cojudos y que fueron al sí, frente. sí. Y muy La interesante. aviación muy interesante. Muy interesante. Y volaban a 1 metro del mar, ¿eh? Para Sí. que el misil pegara. Para que el Hay radar- que Volvi- bancársela, ¿eh? Volviendo a Pero un... estamos de acuerdo que hay que Pero hay que hablar replantearnos con una las relación cosas. con las Fuerzas Armadas. Pero Me por parece supuesto, muy a un Fundamental. país No hay futuro si no se hace eso para mí. Este, después en el marco de la Fuerza Armada que en Latinoamérica van a ser las Argentinas, o empezamos a hablar de una teoría de la defensa regional, ¿eh? A ver cómo podemos defendernos ante las potencias. Muchachos, acá hay materias primas que las necesitan como el agua, las grandes potencias. Sí. La Solito, generala solito Richardson lo no sabe. vamos a poder. No. El general ya lo vio, No. dijo integración, como era unido o dominado, No. dijo con respecto a La Latinoamérica. general Richardson ya se avivó, cuando Claro, vino acá que pero dijo, claro, dice, o hacemos, Brasil tiene industria aeronáutica fuerte. Muy. Bueno, nosotros tenemos industria nuclear fuerte, con satélites, podemos... Bueno, muchachos, empecémoslo con los chilenos, las materias primas que tienen los chilenos. Hay inteligencia en Latinoamérica. Sí, Bueno, vale. pero podámosla laburar. Sí, pero necesitamos que las sociedades apoyen esto. Hoy Claro. en día estamos con esto, estamos colonizados por Y el sí, estamos algoritmo. condensados. sí, y Colonizado dijo por el una algoritmo. charla que dieron en la bancaria, después leí, la Jimena López y otra mujer del gobierno de la provincia de Buenos Aires, esto, la finalidad que tiene, en los tantos jueguitos y qué sé yo, incentivar y hacerte individualista al extremo. Incentivar el individualismo. Mirá los chicos cuando ¿Eh? están Sí, sí. morfando una pizza con los padres, los pibes Están todos con el no celular. están participando. Y lo que es más grave es, los padres también. Los Claro, Bueno, vamos a redondear porque no podemos Listo, estar. yo- Pero yo yo- lo que quiero, da de, para- ya de para- última, algo de Le he política. dado bastante No, de mi pero tiempo. sos un militante político, has sido concejal, sos militante político también. Vos te extendés lo que quieras. Puede ser sí, listo. La salida o el candidato es Kicillof. ¿Te comprometes Puede dentro ser, de la no, memoria puede militante? ser, No. sí, puede ser. No. Puede ser. El peronismo tiene cuadros capacitados más que ningún otro. Salvo los estudios de abogados, los estudios de contables, que les ponen a Milei, al que sea, los cuadros técnicos para que gobierne, para que desarrolle. Ahora, el peronismo tiene cuadros, Arrolete, Kicillof, Guado de Pedro,
el mismo Massa, Grabois. Tenemos mucha gente, para todos los gustos. El tema es que empecemos a mostrarnos como alternativa. Estamos muy callados. Está muy callado el peronismo, no plantea, bueno, Yo a Kicillof lo veo plantear, a Grabois también. sí. ¿Sabés qué me dijeron ayer? Me pareció una frase bárbara. La libertad avanza, ¿no? No tiene con quién perder. Y, No creo que sea, no, Bueno, no lo veo tan pero así. Mirá. es la búsqueda de esto. ayer, Mira, bueno, ¿cómo funcionan las cosas? Yo no lo conozco a Grabois, no lo conozco jamás, no sé si vos has hablado con él. no. Ahora, estoy seguro que cuando nombró a Grabois, mucha gente que está acá dijo, oh, ese. Ah, Lo he bueno, escuchado claro. 20 veces. Ahora, Cuando mi nombraba a No, pregunta a Kicillof mí, es, me, ¿por qué ese? Un me- tipo amigo del Papa, un tipo que es coherente, que pasa la Navidad y el Año Nuevo con los pobres ahí, con me sus... genera No, expectativa porque se abandonó la avenida del medio. Pero claro, La digo, dejó, yo soy esto. ahora, ¿qué pasa con eso? Cualquiera que plantee una idea clara, social, una Argentina humana, una vida comunitaria, esto te encarga de decir que sos un hijo de puta. tal Claro. cual. Hay un cuadro que ayer estuvo en la radio de las madres con el flaco Tonietti, les pido que lo busquen, un reportaje que le hace a Vudú, un compañero demonizado, no tiene futuro político para nada. Ahora, escúchenlo hablar. No, bueno, Eh, lo veníamos escuchando con Juancito, la verdad, extraordinario. Extraordinario. Lo Extraordinario. reta al flaco Tonietti cuando dice, pero no, Porque yo el equilibrio fiscal me el parece equilibrio- fundamental. No, yo A mí no. no. A mí no, le dice. ¿Eh? Claro, y le explica. ¿Escuchaste? Claro. Y- Bueno, y- yo Pero ¿a creo quién le importan los números? Esto es lo que sería interesante cuando decimos cambiar la relación. Basta, no se dejen mentir más, no tiene importancia los números, lo que tiene importancia es la vida real, es el poder comprar o no poder comprar, Claro. el poder salir a caminar con la patrona o con los amigos a comer una pizza, la vida real, los números, que el superávit, que esto, No, que el pero- otro, es curro de los economistas. te hago Por una, favor. te hago, a ver cómo le decís. Porque te dicen, porque si en tu casa gastás más de lo que ganás, ¿qué pasa en tu casa? Bueno, la gran trampa, hay que decir, porque la gran trampa del equilibrio fiscal es que primero se endeudan hasta acá. Claro. Y después el pago de esa deuda Son los intereses. son los intereses y deuda mentirosa y tramposa forma parte de lo que hay que garpar para llegar al Entonces queda equilibrio menos para fiscal. gastar en el Claro. popular. Entonces la gran estafa es el equilibrio fiscal. Claro. Bueno, Juanqui querido, gracias por Muy venir bueno, acá. los felicito por la iniciativa. Ojalá les vaya bien y persistan en el tiempo. No tenemos otra cosa que hacer, así que Bárbaro, porque son ámbitos que te permiten pelear la opinión pública. Bueno, E ir a la batalla por la opinión pública. muchísimas gracias. Juan Carlos de Francisco, es de primera porque es primo hermano mío. Sangre de mi sangre. Sangre de mi sangre. Sé que me quedé pensando, Luego existo. digo, un tema Sí. tan duro, como el que acabamos de tratar. Digo que, ¿qué me pasa? Te confieso y le confieso a nuestros amigos. A mí me pasa que respeto profundamente, querido amigo, Sí. profundamente, a todos aquellos que trataron de construir un país. Aquellos, voy a decir, los conservadores, inclusive los liberales en su momento, ¿no? Que surgieron como la antítesis del absolutismo monárquico. Entonces, decir, bueno, y cuando llegaron al país hubo tantos sectores que soñaban con construir un país, con tener una patria propia. Digo, rescato todo. ¿Cómo no voy a rescatar los debates de Lisandro de la Torre? Claro. ¿No? ¿Cómo no voy a rescatar, qué sé yo, tantas tradiciones de lucha de distintos sectores? Alicia Moró de Justo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No es solamente Juan Perón y Eva Perón, que para mí, bueno, desde mi perspectiva, ha sido una cumbre en cuanto al pensamiento nacional, pero hay muchísimos sectores. ¿Cómo no vas a recordar en estos momentos a don Hipólito Yrigoyen, por No, ejemplo? claro. Entonces digo, este me parece que es el mensaje de hoy. Con lo que no estamos de acuerdo y con aquellos que consideran que la patria y en nuestro país es un mero accesorio
que no tiene ninguna importancia en la medida que ellos sigan ganando dinero. Me refiero a los poderes concentrados de la economía, que por supuesto manejan los medios de comunicación y manejan el algoritmo y nos hacen creer que está bien aquello que está mal. Nos hacen pensar que ser pobre y pasar hambre está bárbaro. Entonces digo, esto me parece que es la lucha, ¿verdad? ¿No? Claro. Yo creo que la situación o el cuadro de situación está planteado de lo que vos decías de Moreno y Saavedra, de los albores de la lucha por formar una nación. Creo que está planteada desde ahí. El tema, para no hacer un raconto de tanta historia, es que cuando llegamos al punto del 76, el golpe de Estado y todo lo que vino después de ahí, cuando viene la democracia, los albores de la democracia lograron ganar la batalla cultural al barbarismo, al genocidio. Se le ganó la batalla cultural, actuó la justicia, se los condenó y la gente adoptó el nunca más y comprendió que había sido un genocidio horroroso lo que habían cometido. Ahora, de ahí en más tenemos que admitir, la democracia a través, después de los años, no cumplió las expectativas, los funcionarios fueron comprados, muchos de nuestros funcionarios fundamentales, para que no jueguen para el proyecto nacional, sino que jueguen para el enemigo. A veces gobiernos que han intentado un gradualismo conciliador con los que tienen otros intereses. Y creo que si hay algo que la historia argentina nos está demostrando en los últimos tiempos, es que hay enemigos, realmente el país tiene enemigos, y vos con los enemigos no podés acordar un proyecto de país porque no les interesa acordar un proyecto de país, se la quieren llevar toda. En idioma de barrio sería llevar, y lo que creo que lo decías vos o Juanqui, el camino del medio no existe. Y bueno, y Me estamos en esta me situación. parece eso, Pato, me parece que por ahí si uno pudiese, es cierto lo que vos decís de la democracia, también déjame decirte que todos los gobiernos populares, no hay un solo gobierno popular, y yo lo hemos dicho varias veces, y este es el gran interrogante, el enorme interrogante. A nadie le llama la atención que todos los gobiernos populares, todos aquellos que hicieron cosas para el pueblo, para los menos, son todos Justos son corruptos, corruptos, todos ladrones, justos son corruptos. todos ladrones. Entonces recorre desde donde recorras, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Chile, Paraguay, Argentina, todos ladrones son. Sí. Ahora, los que contraen la deuda externa, los que hambrean al país, los que sacan derechos, los que les molesta que la mujer tenga la preeminencia histórica que está teniendo, a todos esos son geniales. Ningún problema. Ningún problema, son geniales. Digo, a ver, entonces digo, me parece que esta es la lucha. Despertad, despertemos. Sí, vos sabés que me quedé pensando en algo que no se me había ocurrido después, mirá que hace 50 años este tema, el tema Memoria y Verdad y Justicia, que se lo planteé a Juan Carlos y me dio una respuesta muy ingeniosa. No luchan solamente por memoria, verdad y justicia, porque eso sería luchar para que se esclarezcan crímenes de hace 50 años o más. No, van más allá, lo que es mejor, digamos, es como una lucha política sin partido político. Luchan por un modelo de país, pero sin un partido político, lo cual los engrandece también, Ahora, porque no sin están, no memoria, están buscando un es- cargo de diputado, un cargo de un subsidio, ninguna el ventajita. planteo es que sin memoria, sin verdad y sin justicia, es muy difícil Claro, plantear te ese dice, si no doy país. ese primer paso, ¿cómo De puedo? todas maneras, yo quiero rescatar esa idea de que los muertos duelen, sea de donde sea. Sí, claro, hay que ponerse. Viste De que los hay un lindo muertos duelen de refrán. Venezuela. eh, Entonces, acá hay un punto. Los muertos duelen de donde sea. Ahora, cuando vos manejás el aparato del Estado y lo usás para cazar gente, para violar mujeres y para apropiarte de chicos, eso es un genocidio. Te digo algo que yo me enteré en la época cuando empezaron a escribir el libro Nunca Más, recopilando los crímenes de la dictadura militar. Algo que me quedó grabado y después lo tengo siempre en mente, y es que en esa época no había computadoras, era escribir a máquina, contrataban Claro, chicas para escribir a máquina, claro. mecanógrafas, bueno, y entonces a medida que tenían que ir escribiendo los horrores
que habían cometido, y voy a ser fuerte y de mal gusto, meter un puñal en el abdomen de alguien secuestrada y embarazada y escribir la pared con esa sangre. Para dar una idea, Picanas en la vagina. se descomponían las chicas mecanógrafas y tenían que cambiar y llamar a otras porque no podían seguir escribiendo. Este es el horror que vivió, y a mí no me podés poner en un plano de igualdad. Muchachos que con un ideal, ponele que están equivocados, meten una bomba abajo de la cama de un general en una casa de familia, afectando a la nena que vive ahí y todo lo demás. Un horror, pero no me podés comparar eso con el terrorismo de Estado, porque vos ese que puso la bomba lo podés meter preso, no tirarlo del avión en el río, ni hacerlo desaparecer, ni picanearlo. Bueno, es nuestra historia. Y bueno, la esperanza que vaya, que en algún momento, como decís vos, la gente despierte. El poder que tiene hoy la derecha en Argentina se lo da parte del pueblo. Esperemos que eso cambie. Ojalá así sea, porque no está bien vivir con hambre, no está bien Sin oportunidades, no poder Ricardo. pagar las tarifas, no está bien no saber. Una vez lo hicimos acá casi hasta con, perdón, pero hasta casi con humor, dijimos de aquel que decía, a mí no me importa quién gane, ¿te acordás? Sí, Porque yo el lunes tengo que ir a laburar. Sí, sí, bueno, ahora el lunes es muy probable que no puedas ir a laburar, claro. porque ya no tenés laburo. Como la gente de FATE, de Lácteo Verónica, como En tanta fin, gente. en fin. Muy bien, Gracias. nos reencontraremos. Dale, ¿Eh? dale. Bueno, Gracias, muchas muchas gracias. gracias.